Sí. Streaming, eh? Estem en streaming. Ah, perfecte, estem en directe. Bé, doncs benvinguts en aquesta... català, castellano, vale. Pues bueno, bienvenidos a esta primera mesa que lleva como nombre condicionantes en el desarrollo de apps. Como sabéis, el mundo de las apps pues ha hecho una explosión en los últimos años. Creo que en 2017 había unas 325.000 apps calificadas como salud. Si rascas un poco en todas estas apps, pues muchas veces te das cuenta de que quizá hay un porcentaje muy pequeño de aplicaciones que realmente dan un servicio sanitario y un porcentaje todavía menor, un servicio útil, fiable y en el cual pues un profesional podría estar cómodo para prescribir esta aplicación. Entonces, un poco para pues dar un poco de luz en todo este universo de aplicaciones, pues tenemos a los tres ponentes que presentaré ahora. Tengo aquí la chuleta. Tenemos a Pau Gascón, doctor en farmacia, especialidad en salud pública por la Universidad de Barcelona, MBA en ESADE y MPA por la UPF JHU, y es consultor de Administración Sanitaria y Salud Pública en el Hospital Clínic. Tenemos también a Joaquín Gómez Abril, ingeniero de telecomunicaciones, técnico experto en marcado C de productos sanitarios, el tema de los medical devices, del organismo notificado Kiwa, auditor de ISO 13485, ¿bien? Y técnico experto en validación de software y sistemas. Y luego tenemos a Gabriel Antoja, ingeniero industrial por la UPC, consultor IT y gestor de proyectos en el CRHIM del IS Business School. Perfecto, pues doy paso a la palabra a Pau, que nos hablará en este caso. Tenemos las tres intervenciones: evaluación de intervenciones digitales en salud, la APP como producto sanitario y sostenibilidad de los proyectos. Bueno, buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, básicamente mi perfil es de consultor en organización, sistemas de información y estrategia. Para hacer resumido el periodo que ha comentado. Micro perquè estem en streaming. Necesito un micro. Está dentro. ¿Se me oye? Sí. Bien. Bueno, la primera presentación es de evaluación de intervenciones digitales en salud. La intentaré hacer sencilla, hay bastantes conceptos. Y he traído la documentación que tengo de los casos de estudio que presento, porque si alguien quiere consultar los papers, pues después les puede echar un vistazo. ¿No cambia? Sí. És d'enfocar aquí, sí. No cambia. Bueno, pues tu paso yo. Parece que no nos ayuda la tecnología. Yeah. Lo que vamos a cubrir es el contexto, lo que se entiende por un sistema ecológico digital, una idea básica de la intervención digital en salud, el marco de la evaluación, una pincelada sobre políticas comparadas, es decir, qué se está haciendo en diferentes países para ver la relación que hay entre la estructura institucional del país y cómo se modulan las intervenciones digitales en salud, 3 casos de estudio que los daremos por encima, y un último punto final, que son recursos por si queréis saber más, simplemente. Gracias. El contexto del sistema ecológico digital, he planteado tres elementos: el Electronic Health Records, que sería la historia clínica, el mHealth de los móviles y la telemedicina. Básicamente las relaciones que tienen entre Electronic Health Record y telemedicina es la organización en salud y el Big Data, son los elementos que pivotan, y entre la telemedicina y el mHealth de las apps en salud es todo lo que está asociado a la teoría del cambio de comportamiento, que se entiende que se quiere incentivar un cambio de comportamiento con la utilización de estas apps. Hay una definición sobre eHealth sacada de la OMS que intenta decir que hay un uso coste efectivo y seguro de las tecnologías de la información para favorecer los cambios en la salud y en los cambios relacionados, ya sean educación sanitaria, seguimiento, el health surveillance. El impacto
y la importancia del sistema ecológico digital, he cogido unos datos sobre la consultora de Deloitte, que lo que indican es que en el 2018 los ingresos por mHealth a nivel mundial son de 21 billones de dólares y a nivel europeo de 7,1 billones de dólares. Esto es simplemente para contextualizar el volumen a nivel económico de lo que se está tratando aquí. Se ha comentado en la presentación que habían más de 300.000 apps en salud. Depende de los criterios de inclusión. Yo aquí quería comentar que a partir de la información que la tenéis referenciada en los pies de la transparencia, se consideraban apps con un cierto criterio sanitario de intervención en salud 165.000, y me hacía especial interés compararla con los 18.000, 20.000 fármacos que están como referencia en una farmacia si salimos ahora a la calle y preguntamos cuántos fármacos distintos hay. Es decir, el volumen es altísimo y los niveles de evaluación en cuanto a eficacia, si funcionan, y en cuanto a seguridad, si son seguros, pues hay mecanismos de evaluación, pero no están muy desarrollados. La FDA norteamericana ha hecho sus primeros pinitos en cuanto a marcos de regulación y en ese punto estamos. Bueno, la definición de intervención digital en salud la he sacado de un Mayo Clinic Proceedings, que son Health Interventions como actividades para mejorar la atención individualizada a través de cambios de conducta, de la teoría del cambio de conducta positiva. Ya puedes cambiar ya. Y en cuanto al marco de evaluación, bueno, el marco de evaluación, igual que hay evaluación en fármacos y evaluación en general en políticas sanitarias y en políticas públicas, son bastante similares. En este sentido lo que se busca es la efectividad, es decir, que las cosas funcionen, no se busca nada más. Y lo que es la variable en este caso es que pueden ser apps, por ejemplo. Y el modelo de cualquier evaluación es que tienes unos inputs o recursos que colocas en el modelo, con esto se hacen unas actividades y tienes unos outputs que son los resultados a corto plazo y unos outcomes que serían esos mismos resultados pero ya a largo plazo. Se diferencia entre el resultado final justo después de la intervención a un resultado a 1 año, 2 años, 3 años vista. Sigue, perdó, pots anar anterior. Enrere. Aquí. Y también como se da en farmacología y se da en evaluación de políticas sanitarias y públicas en general, el concepto de effectiveness se utiliza, de efectividad, para ver si algo funciona en una población global, y de eficacia si ha funcionado en el grupo concreto que se está investigando. Y la tercera pata de evaluación sería la eficiencia, que es saber si está funcionando y compararlo con los recursos que estás asignando, porque tú puedes tener algo que sea muy eficaz, pero realmente asignas tantos recursos que no es tan eficiente. Entonces, más elementos del marco de evaluación que se utilizan en general. El modelo de análisis de diseño del estudio, si son diseños observacionales o si son, lo de siempre, ensayos clínicos aleatorizados, que lo que intentan hacer es tener un nivel de seguridad en la causa-efecto que estás evaluando, que dice aquí Evidence Levels Assessment. A ver, el diseño mejor es el que se utiliza aleatorizado, ensayo clínico, con grupo control. Y en cuanto a la perspectiva económica, esta también se da, claro, aquí la gente que esté más familiarizada con análisis de evaluación económica le puede sonar y a otros no tanto. Hay uno que son muy intuitivos, los dos primeros, el coste y el coste-beneficio, que los dos se vienen con magnitudes económicas. ¿Qué me va a costar y qué beneficio voy a tener en términos económicos? El coste efectivo, yo he puesto uno muy intuitivo, que es utilizar una variable clínica relacionada con otra económica, es decir,
cuánto dinero me cuesta bajar 1 milímetro de mercurio la presión arterial. Es el más intuitivo que se me ha ocurrido. Y el último es el más abstracto, que es el coste-utilidad. Y este lo que viene a decir es que un año de vida no es lo mismo si te encuentras en perfecto estado de salud que si estás enfermo. Entonces, aquí en el pie de página pone 1 year per utility. Quiere decir que un año de vida, si te encuentras sano, es un año de vida. Pero si ese año de vida estás enfermo y no te sientes bien, se multiplica por su utilidad, que los anglosajones lo marcan entre un 0, si estás muy mal, que 1 por 0 es 0, con lo cual no has vivido un año, o por 0,97, quiere decir que bueno, estás viviendo menos de un año. Hay mucha controversia en este sentido, porque no todo el mundo, esto es subjetivo, es decir, la gente no vive la enfermedad igual, y bueno, de cada persona es como es, con lo cual la utilidad es un valor que se la atribuye cada persona, aunque se intenten hacer encuestas, es decir, si se hacen fármacos, para hacer los qualis y determinar esta utilidad, se pasan encuestas a los pacientes. De 0 a 10, usted califique, ahora que tiene una artrosis incapacitante, cómo se siente. Y a partir de ahí se obtiene el valor de utilidad. Me he extendido más aquí porque entiendo que es la parte quizá más abstracta. La OMS ha lanzado unas guías en el 2016 sobre evaluación de intervenciones en salud digital. Están hechas en colaboración con Johns Hopkins, que es la universidad, se supone, que está en el top 1 de salud pública a nivel mundial, y dividen los indicadores en unos first stage, en la fase de prototipo, y otros en la fase de que está ya funcionando la aplicación. Para no hacerlo abstracto, porque entiendo que el objetivo es que se entienda lo que explico y no que queden todo en palabras abstractas, voy a compararlo con el funcionamiento no de una app de salud, sino de una nevera que todos tenemos en casa. Functionality quiere decir que la nevera funciona y congela, simplemente. Stability quiere decir que la nevera funciona cada día de la semana y no solo me congela los lunes y los martes, pierdo toda la comida que tengo dentro. Fidelidad es que los productos que se obtienen congelados son correctos, es decir, son productos que en la congelación no pierden sus cualidades gustativas, es decir, aparte de congelar, lo hace bien. Quality, que es Excellence is Deployed in Intended Activity, es en el contexto, es decir, no solo funciono bien, sino que en un contexto concreto ya funciona igual de bien, tenga una nevera en África o en Barcelona. En intervención, que es cuando ya está funcionando, también se ha comentado al inicio de la presentación, la usability, ¿no? Esta tarde se verán pacientes que hablan de que ya puede ser funcionable, estable, tener viabilidad una app que si el paciente no la usa, pues ya la podemos tirar a la papelera. Y la viabilidad, que son los outputs una vez está en funcionamiento en un contexto, pues en una nevera ahora mismo no se me ocurre, pero es decir, tú tienes una app que de alguna manera te está modulando la hipertensión arterial, pero al final lo que quieres es que una reducción de la enfermedad cardiovascular. Y finalmente, bueno, nos vuelven a salir en intervención, cuando ya la app está rodando, lo que se ha comentado, que es la eficacia, la efectividad, la evaluación económica y un elemento muy importante que es la implementación. Y es decir, que en evaluación de políticas públicas, políticas sanitarias y apps, o en lo que se quiera, tú no puedes evaluar la app como un elemento aislado, sino lo que tienes que hacer es decir, a ver, esta telemedicina que estamos aplicando, cómo encaja en un modelo de atención sociosanitaria en nuestro país. Es decir, es una telemedicina que me está reduciendo las visitas presenciales y si me las reduce correctamente o me está dejando de venir gente a la consulta que se está agravando su estado de salud por el hecho de utilizar la telemedicina.
Es decir, se tiene que tener una visión más holística de la evaluación y no solo del APP en cuestión. Bueno, esto es en cuanto a políticas comparadas. Claro, no todo el mundo está haciendo evaluación de la misma forma. Yo solo he puesto 2 ejemplos. Alemania tiene un modelo federal, es un modelo federal que está muy descentralizado en Länders, y cada uno ha ido bastante a su aire, con lo cual es muy heterogéneo y no hay una aproximación clara a lo que es la evaluación de intervenciones digitales sanitarias. Mientras que en Escandinavia es un sistema de administración y de salud que está a nivel municipal, es de base, con ayuntamientos, está muy bien descentralizado y han conseguido tener una visión más homogénea. Siempre tenéis si después queréis consultar la base por la cual voy explicando lo que explico, tenéis la fuente, quiero decir, esto es de la Universidad de Dortmund, del Departamento de Informática Médica, pero vamos, todo está referenciado. Me digo por si alguien tiene interés después en rascar y ir un poco más allá, porque entiendo que estoy pegando un baño bastante intenso. Següent, sisplau. Estos son casos. Bueno, aquí podemos ir más o menos rápido. Com vaig de temps? Justito. Bueno, pues los casos los haremos muy rápidos. Básicamente son 3 casos de estudio donde se presenta una revisión sistemática sobre prevención cardiovascular, y lo que se ve en este estudio es que en los resultados de utilizar un sistema que intenta valorar la intervención en salud en cardiovascular con ensayo clínico y otros con estudios observacionales, se ve que se reduce el riesgo relativo en prevención secundaria en un 40%. Y al final lo que os quería comentar es que los mismos autores del estudio no tienen claro por qué solo se da este 40% en prevención secundaria, porque les falta el modelo de la teoría del cambio y están asumiendo que, bueno, que les funciona muy bien en gente que ya ha tenido un problema cardiovascular, pero no saben por qué no les funciona en los que no lo han tenido. Següent, sisplau. Següent, sí, exacte. Següent. En el caso 2 es una... Vamos, lo que se intenta hacer es una intervención digital en temas de salud mental para mejorar en un contexto laboral. El objetivo es este, se hace un estudio observacional con puntos de corte al inicio, 2 meses y 4 meses, y en este caso también los resultados que observan, esto es un Journal of Medical Internet Research, solo un compromiso de gente del 8%. Y esto es así porque también en los criterios de inclusión ya cogieron gente que ya tenía un estado de salud y mental bueno y no veían ningún interés en participar en el estudio. Quiero decir que el mensaje con estos 2 casos de estudio que llevamos es decir, tú puedes tener una app que es muy buena, pero también tienes que tener muy claro a quién se la vas a prescribir y qué objetivos estás buscando, porque solo con la app no funciona, hay que tener una visión mucho más global. Y el último caso, bueno, es un ensayo clínico controlado de intervención para promover cambios de salud, tanto a nivel de patrones de dieta como de ejercicio físico. Se hicieron criterios de exclusión con puntos de corte tanto a gente que tenía unos niveles elevados de hipertensión y depresión. Gracias. Y tuvieron un engagement, o sea, un compromiso del 96%, pero que en este caso también que se veía, pues que si realmente estabas quitando a la gente que estaba más enferma, entre comillas, pues los otros se apuntaron, pero ya estaban sanos antes de iniciar el estudio, con o sin APP. Las limitaciones es la validez externa, es decir, claro, si tú tienes gente sana, pues ya tienes gente sana de entrada. Y estos son los recursos, que no me voy a extender. He puesto, bueno, la Duke University, que hacen investigación, hacen programas de sanidad,
luego la Universidad de Londres, que también hacen investigación y docencia en este sentido, y la de York en Canadá, que sobre todo están enfocados en formación en Digital Health Promotion. Y yo ya barriendo para casa con que tengo formación en salud pública. Sí, la següent, aquesta. Si alguien quiere tener más conocimiento sobre teoría del cambio de conducta en salud, este hombre ahora está jubilado, pero es Guy Parcell, es de la Universidad de Texas, y este libro a mí personalmente me ha ayudado mucho para entender todo lo que es la promoción de salud y los modelos de cambio de conducta. Está basado en psicología cognitiva, no es ni psicoanálisis, ni básicamente es cognitivo-conductual lo que utilizan, y es de corte anglosajón. Este es Manel Devot, que también es de promoción de la salud. Ya no está entre nosotros, pero vamos, en su web y en sus talleres se observan también elementos de promoción de la salud y de conducta, teoría del cambio de conducta. Y el último, todo lo que he comentado de evaluación económica, este hombre es de la Universidad de York, de Reino Unido, es Michael Drummond. Los que hacen evaluación económica lo tienen como una persona, es fundamental. Y en este libro se explican los diferentes sistemas de evaluación económica, por si alguien también tiene interés. Todo lo de coste-efectividad, coste-utilidad, que es lo más abstracto que hemos comentado. Y bueno, espero que no estéis anestesiados, porque ha sido un baño bastante intenso. Muchas gracias. Vale, pues gracias, Pau. Damos la palabra ahora a Joaquín, que nos hablará de la APP como producto sanitario. Este tema es un tema muy relevante y que yo creo que muchos desarrolladores no tienen en cuenta hasta el momento en que quieren desplegar una aplicación en el sector, ¿no? Que es el tema. ¿Se oye? Sí. Que es el tema del dispositivo médico. Muchas veces dispositivo médico pensamos solo en todos aquellos artilugios que hay dentro del hospital, pero cuando definimos un software que sirve también para tratamiento y seguimiento, muchas veces este producto también cae dentro de lo que es dispositivo médico. Entonces Joaquín pues nos dará un poco de indicaciones sobre cómo podemos enfocar este tema. Sí. Sí, software. Y bueno, mientras carga la presentación, también creo que es muy relevante comentar, no sé si conocéis que en mayo entra en vigor la nueva Ley General de Protección de Datos Europea. Esto es un tema que afectará a todas aquellas entidades que tratan con información sanitaria, información sensible, y bueno, son temas también a tener en cuenta cuando hablamos de regulación, de certificación de dispositivos, etcétera. Bueno, mientras van cargando las presentaciones también voy a hacer alguna pregunta al público. ¿Quiénes de aquí sois desarrolladores de apps? De la parte tecnológica. ¿Quiénes de aquí sois profesionales que han testeado aplicaciones en un contexto de investigación o proyectos? ¿Solo uno? ¿Dos? Muy bien. Buenos días. Mira, trabajo para un organismo notificado. Trabajo para un organismo notificado. Los organismos notificados, cuando tienes una aplicación, un producto sanitario, sea un dispositivo físico o sea un software, requiere que haya un ente que se llama organismo notificado que viene y te evalúa tu app para que tú puedas poner el producto en el mercado. Si no, teóricamente no podrías venderlo, ¿de acuerdo? Entonces hay una directiva del 93, que las directivas, no se sabe cómo funciona el tema a nivel regulatorio, las directivas las saca Europa y cada estado las transpone en un Real Decreto, ¿de acuerdo? Esto es lo que está activo actualmente y conviviremos con la directiva
con un reglamento europeo que a partir de mayo del 2020 será totalmente efectivo. ¿Y qué pasará? Dejará de evaluarse el producto sanitario en base a la directiva, se evaluará en base al reglamento europeo, y es igual entonces para cualquier país que tú produzca el producto, fabrique el producto sanitario, sea una app o sea cualquier cosa de este tipo, ¿vale? Se establece un proceso de adaptación de la directiva de 3 años. ¿Puedes pasar? Bueno, con el nuevo reglamento van a entrar unos puntos que van a ser mucho más, por decirlo de alguna manera, mucho más rigurosos que no había con la directiva. La directiva eran 60 páginas, el reglamento son 200 y pico. O sea, te concreta mucho más todo lo que cuando tú tienes de poner un producto en el mercado necesitas, digamos, evaluar, y después tienes un examen de una forma continua con el organismo notificado, y tú en el producto le haces un marcado CE, que pones CE y el número de organismo conforme has tenido el examen adecuado para que tu producto pueda estar vendiéndose en el mercado. Aquí se va a poner más énfasis en que van a haber ensayos clínicos, van a pedir siempre ensayos clínicos. Hasta ahora tú podías justificar que tenías por bibliografía, por cosas externas, pero aquí no, aquí te van a pedir ensayos clínicos del producto, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que demuestre su eficacia. En un producto sanitario, que en este caso es una app, lo que es más importante cuando tú solicitas el que te hagan la inspección o el marcado, necesitas poner el intent de use, para qué vas a utilizar este producto. Y tiene que ser, el uso del producto tiene que ser un fin que mejore la salud, sea paliativo, puede paliar parte de un problema que tú tengas, y si no es este el caso, entonces no será producto sanitario, será otro producto, puede ser una app cualquiera que tú te puedes tener, de wellness, de cualquier cosa de este tipo, ¿de acuerdo? O sea que es muy importante definir, cuando defines el intended use, defines el producto, en este caso la app, tienes de definir qué es. Os voy a contar una anécdota de uno que tuve hace muy poco. Me llamó un señor y me dice, no, tengo un algoritmo, tenemos una app que la tenemos en la nube, y lo que hacemos es registrar, ponemos un chip en casa del señor, y el señor lo lleva, y registra los datos de su corazón, ¿no? O sea, estaba, digamos, monitorizando el corazón, ¿no? Digo, bueno, pues, ¿y qué hace? ¿Qué está? Dice, no, nada, pues coge y se lo manda al médico, y el médico puede consultarlo en tiempo real, atraviesa a través del móvil, lo tiene con Bluetooth, el sensor lo tiene colocado en la muñeca y va haciendo. Digo, vale, perfecto. Entonces le pregunté un poco más, entonces si es así, le dije, esto para mí lo único que hace es que la aplicación esta coge unos datos, los manda y no hace nada más. Pero el problema es que la parte de donde recibía los datos los recibía con unos ceros, digamos, en bruto, y la aplicación lo que hacía en el otro lado era que montaba toda la parte del electrocardiograma. O sea, dibujaba el electrocardiograma. Entonces, ya es un producto sanitario. Porque todos los productos sanitarios, aparte de basarse en el intended use, ellos tienen un concepto actualmente que está viniendo, que es un tema de evaluación de riesgo-beneficio. Tienes de evaluar los riesgos que puede tener el producto este sanitario. Que falle una librería del software que está haciendo el dibujo del electro, y entonces en vez de marcarte un electro correcto, te lo marque mal, o al revés, que te lo marque correcto y sea erróneo el electro. Entonces, por eso que hay que analizar muy bien, cuando tú hagas una app, qué es lo que hace una app. Por ejemplo, si la app también tiene y te transmite una alarma que te indica, ponte en contacto rápido con el médico porque realmente estás en unos parámetros, sea de tensión arterial, sea de corazón, sea de lo que sea, ¿vale? Entonces, automáticamente, si esto genera una alarma y tú tienes de pedir a un experto, o el experto te solicita que vayas, en este caso sería el médico, entonces cuando hay una alarma también es producto sanitario. Y dependiendo del nivel de riesgo que tiene esta alarma o de esto, pues los productos sanitarios se clasifican en tres. Hay clase 1,
que clase 1 es que prácticamente no hay riesgo y no cumple una serie de normas, tenéis de mirar en el reglamento, hay un anexo que es la clasificación de los productos sanitarios, que incluye las apps, ¿de acuerdo? Y allí te explica, dependiendo de cada uno, de cómo funciona, su funcionamiento y de para qué sirve, entonces tú puedes definir si es de clase 1, si es de clase 2A, si es de clase 2B o es de clase 3. Los de clase 3 son los que tienen más riesgo. En un momento determinado pueden ser que tengan más riesgo y entonces estos, pues el organismo notificado ya te va a pedir ensayos clínicos, pero además ensayos clínicos digamos con una cierta N importante, ¿no? No te va a pedir 10 ensayos, sino que sean representativos para poder evaluar su eficacia, como dijéramos, ¿vale? Entonces hay otra cosa que también se va a hacer, van a hacer a través de Eudamed, va a haber una base de datos que se llamará UDI, el sistema va a ser UDI, y en esta base de datos van a estar todos los productos sanitarios que hay en el mercado europeo. Y aquí podrá consultarlo todo el mundo. Dependiendo de los privilegios podrás ver más cosas o menos cosas. Podrás ver alertas, retiradas, cualquier cosa que involucre al producto sanitario se podrá visualizar en esta base de datos. Actualmente se está, no digo de apps, de productos sanitarios en Europa hay unos 400.000. En España hay unos 40.000, se fabrican unos 40.000 y cada año se generan entre 4.000 y 6.000 productos nuevos sanitarios. Esto cubre todo, no solo las apps, ¿vale? Puede ser, no sé, un bisturí, un tensiómetro, puede cualquier cosa, es un producto sanitario. Todo lo que no es farma es producto sanitario. Hay una cosa curiosa que yo como ingeniero a mí me chocó hace 3 años que estoy en este tema, y los productos sanitarios también pueden ser sustancias. ¿Sustancias qué significó? Pues que puede ser una pastilla, y claro, para mí una pastilla yo la asumía como un medicamento, ¿no? Pues no, puede ser un producto sanitario. Pueden haber muchas sustancias, cremas, cosas muy curiosas que son productos sanitarios. Porque es el mecanismo de acción, dependiendo del mecanismo de acción se define si no es farmacológico y no se absorbe, entonces automáticamente si el mecanismo de acción es un ácido base, por ejemplo, con un calmante de una acidez de estómago, esto sería un producto sanitario, no sería un medicamento. Hay algunos que son medicamentos, pero lo normal es que no tendría de ser medicamento, ¿vale? Sería un producto sanitario. Entonces hay otra cosa que el reglamento también va a hacer incidir y que va a obligar de alguna forma a hacer un seguimiento post-comercialización de todo el producto, ¿vale? ¿Qué significa? Tú cada año el fabricante de este producto, que en este caso sería una app, tendría que decir si ha habido algún aviso o ha habido algún mal funcionamiento de su producto en el mercado, y lo tiene de hacer un informe que tiene de hacer y presentar a la autoridad sanitaria. Ya no es presentarlo a la autoridad sanitaria, sino que automáticamente en Eudamed saldría en la base de datos podrás tú consultar qué desviaciones ha podido tener el producto en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que tenéis de tener claro cuando desarrolléis una aplicación, que es lo más importante, es saber el mecanismo de acción y definir la clase que tenga el producto sanitario. Y aquí muchas veces hay una cosa que se llama, estamos en el borderline, porque depende de cómo lo mires, puede ser producto sanitario, y si lo miras de otra forma, no es producto sanitario. Sí, pasas. Bueno, aquí se cambió la definición, que ha quedado prácticamente igual, y de la definición de lo que era producto sanitario, ¿vale? Pasa. Bueno, los softwares pueden ser, no estamos pensando en apps, pero pueden ser un integrado en un producto sanitario, que sería un software que esté integrado, que haga en un escáner que tienes, tú tendrías ahí un software que controla todo la máquina del escáner. Este software también es un producto sanitario, ¿vale? Y tendría la misma clasificación que tuviese el escáner, ¿de acuerdo?
que esto sería integrado en un producto sanitario. Puede ser por sí solo como autónomo también. En este caso, si fuese autónomo, podría ser pues el software este que os he comentado, que le llegan unos datos y genera el electro, ¿vale? Esto sería un software que sería independiente. No dependería relativamente, pero sería independiente. Generaría a partir de unos datos y después puede ser un accesorio de otro producto sanitario. Puede ser que tú tengas un escáner y si tienes un software, se da el caso, por ejemplo, un ejemplo que os voy de un producto que hace poco se marcó. Había un chaleco que se utilizaba en la sala de cardiología y allí pues hacía una serie de pruebas de esfuerzo y tú podías verlo. Entonces lo que se hizo es desarrollarse un software que aprovechaba todo el hardware, digamos, el aparato, el producto sanitario aquel que había, y se podía conectar a un móvil, y el móvil este a tiempo real estaba dando las señales al sitio físico donde estaba el equipo. Entonces a partir de allí esto era un accesorio de este equipo que tú podías tener, o sea que era un elemento más que podías utilizar. En este caso no necesitaba estar el paciente en la sala, sino que podía estar dando vueltas y entonces le podía hacer el esfuerzo determinado y hacer un seguimiento del paciente, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía, tiene que haber un propósito médico, si no, pues no es producto sanitario, ¿vale? Siga, seguís. Si solamente almacena, archiva, transmite, hace una búsqueda simple de datos, presenta imágenes sin alterarlas, manipularlas, aumentarlas, clasificarlas, segmentarlas, realiza solamente operaciones aritméticas básicas o presenta datos en función de los rasgos establecidos por el usuario, esto no es producto sanitario. Sería pues una app de wellness, de seguimiento, de lo que queráis decirle, pero no es producto sanitario. Pero, ya os fijáis cuando os he explicado aquello, en el momento que el señor aquel me dijo, no, es que cojo los datos y pinto yo el electro, entonces ya es producto sanitario, porque ya manipula los datos. No sé si me explico, ¿entendéis? Y entonces si falla el software, si hay alguien de aquí de software lo entenderá. Si falla una librería, te podría pintar muy mal el electro y entonces habría un riesgo de que tú estás a punto de tener un infarto y no te lo diría, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, aquí están unos anexos que te explica cómo lo que os comentaba antes de la clasificación. En los anexos estos te dan las ideas de cómo las reglas que tienes que aplicar y tú cómo puedes definir la app esta que tú tengas, que sea software sanitario o no. Por ejemplo, estuve con otro laboratorio que iban a marcar un software y el software este lo que hacía era una calculadora. Me vinieron y me dijeron, no, esto es una calculadora. Vamos, si una calculadora pues no será producto sanitario, o como máximo pues será clase 1 porque el riesgo será bajo, ¿no? Pero entonces resulta que vas mirando y vas rascando un poco y dices, bueno, a ver, explícame cómo funciona el software este, ¿no? Entonces resultaba que la calculadora esta era muy crítica, porque resultaba que te medía los parámetros de la coagulación en sangre. Entonces digo, hostia, y si no te especificaba muy bien y te daban alarma, te podía hacer una recomendación, pues además hacía unos cálculos bastante complicados, ¿eh? O sea que no era sencillo como lo habían hecho. Entonces a partir de allí, pues automáticamente, cuando diagnostica o hace o da indicios de diagnóstico, es producto sanitario, o ayuda al diagnóstico, es producto sanitario, ya está. Os he hecho muchas presentaciones, os he hecho una recuperación muy grande, no sé si os pasarán las presentaciones, veréis que son 80 páginas, os doy mucha información, pero yo lo que me interesaba más era el concepto este inicial, para que tuvieseis una idea de cuándo es producto sanitario y cuándo no es producto sanitario, y si la app entonces entra, cuando tú pones en el mercado cualquier producto, le afecta. Otra cosa que había en la pregunta que me habíais hecho, todo el tema de ciberseguridad, que aquí no se ha hablado aún, pero se tendría que hablar, esto va a ir a más. O sea, hay muchos ataques que no lo explican en el tema de ciberseguridad de datos médicos, ¿no? Entonces esto es muy importante, con la nueva reglamentación europea en el mes de mayo, pues va a aplicar directamente, ¿vale? Pues ya está, si no...
Muy bien, gracias Joaquín. Y ahora damos paso a Gabriel, que hablará de un tema también que es muy relevante, que es la sostenibilidad de los proyectos. Muchas veces las aplicaciones se desarrollan en el contexto de inversiones o de ayudas, etcétera, y surge un reto a la hora de escalar estos proyectos y mantener la sostenibilidad en diferentes ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito infraestructural, etcétera. Así que Gabriel, por favor. Bueno, buenos días. ¿Podéis poner la presentación, por favor? Bueno, lo que voy a explicar yo va quizás un poco en orden contrario a lo que vais a ver durante el día de hoy, ¿no? Porque en principio es cuando conseguís tener una aplicación que es útil, que tiene el marcado, que demostráis que tiene evidencia, ¿no? Porque habéis seguido las indicaciones de Pau de cómo evaluarla, pues luego es el paso final de cómo consigo generar ingresos, que es lo que nosotros llamamos, bueno, este concepto de sostenibilidad. Nos hemos centrado sobre todo en la parte de cómo generamos ingresos en este mundo de las aplicaciones móviles. Entonces yo soy del IES, que es una escuela de negocios, y entonces nos hemos centrado en este apartado de ingresos. ¿Pasamos? Esto ya lo ha citado antes incluso Jesús, pero me parecía relevante hacer una visión muy rápida de lo que es el sector de las apps de salud, porque este estudio fue muy citado y frecuentemente es citado. Hay más de 165.000 apps, pero en el mismo estudio, en el resumen ejecutivo ponía hay 165.000, pero en el mismo estudio, si te ibas hasta las últimas páginas, ya te das cuenta que ellos decían, bueno, en nuestra metodología, de las que hemos podido analizar, solamente apenas quizás un tercio más o menos realmente son apps de salud. O sea, nos estamos encontrando cosas que pueden ser de todo tipo, ¿no? De práctica yoga en nuestro gimnasio, que lo puede relacionar con salud, y otras que no tenían nada que ver con salud, o incluso repetidas. Nosotros en el estudio que hemos hecho hemos visto que hay muchísimas apps que están repetidas. Hay publicadores que las repiten con diferentes nombres, en diferentes idiomas, y entonces si simplemente cuentas cuántas hay, pues parece que hay muchísimas, ¿no? Pero no son tantas. Y luego hay muchas que se están despublicando. Desde que empezamos este estudio nos vamos encontrando que aproximadamente un 10% de las apps se despublican. Algunas porque cambian su modelo y en vez de tener 2 o 3 apps diferentes para ir a públicos diferentes, pues se centran en una, y otras simplemente porque dejan de existir, porque se venden o porque ya desaparecen las empresas. Si pasamos a la siguiente. Hay otros estudios un poquito más recientes de la Unión Europea, y aquí simplemente destacar que la mayoría, podríamos decir, este sí que nos parece que es bastante parecido a lo que nosotros nos estamos encontrando en el análisis de miles de apps que estamos haciendo. Un 30% aproximadamente son dirigidas a profesionales sanitarios y aproximadamente un 70% son dirigidas a pacientes y ciudadanía en general. Más o menos creemos que en los números que nosotros vamos recogiendo aproximadamente va por aquí. Y un estudio interesante, esta referencia os la añadiré porque aquí no está, de hace 2 años, fue que ya la categoría medicina, que normalmente hay más aplicaciones para profesionales asistenciales, el crecimiento era lineal, mientras que en la categoría salud y bienestar, que normalmente son más para población en general, el crecimiento era exponencial. Entonces, si pasamos a la siguiente, esto nos crea, bueno, pues en las 2 plataformas dominantes, en Google Play y en Apple Store, nos crea pues un volumen de aplicaciones, como sabéis, y por esto pues tiene mucho sentido esta jornada y el ranking de ISIS, que hace que sea muy difícil para los usuarios encontrar las apps, incluso para los que venden las apps, llegar a los usuarios finales. Han habido algunos directorios con algún apoyo de la Unión Europea que lo han intentado, pero nuestra visión es que es muy difícil que estos directorios sean actualizados. Aquí aplaudimos la iniciativa de ISIS de irlo actualizando anualmente, porque en estos directorios normalmente no te encuentras una lista de aplicaciones actualizadas. Si pasamos a la siguiente. Bueno, dato curioso, los primeros años, claro, lo que es normal un sector en crecimiento, te encontrabas que muchas empresas desarrolladoras de app era el primer año que publicaban una app. Entonces era muy difícil saber si llegaban a ser sostenibles, si llegaban a generar ingresos. Durante los primeros meses, incluso los 2 primeros años, la mayoría de apps lo que hacen es acabar de encontrar dónde posicionarse y quién es su cliente final y cómo conseguir los ingresos, ¿no? Y teníamos que en el 2015 casi el 50% de los que tenían publicada una app era la primera app que publicaban, con lo cual era su primera experiencia. Pasamos a la siguiente también. Bueno, y aquí
un tema que creo que todos sabemos, ¿no? Hay muchas expectativas. Realmente, yo he puesto algunas referencias. En el 2017, que es el año pasado, ya en teoría el sector de las apps de salud ya tendría que haber generado billones de euros en ingresos, y esto a veces es porque lo que se refieren con mobile health en algunos estudios americanos es un poco confuso, porque no se refieren solamente a aplicaciones de salud, sino que también incluyen muchos dispositivos y productos sanitarios a los que hacían ahora referencia Joaquín, y entonces es difícil discernir cuál es el crecimiento real de lo que es el subsector, se podría denominar, de las apps de salud, ¿no? Y dentro de este subsector de apps de salud ya habrían diferentes categorías. Estas son las formas de ingreso más claras que todo el mundo ve y que en algunos de estos estudios hay, ¿no? Y ahora explicaré algunas otras que hemos identificado nosotros. Nosotros, si pasamos a la siguiente, bueno, esta la podemos pasar porque ya conocemos que hay diversidad. Y el reto que veíamos hace 1 año y medio que empezamos este estudio es que muchas empresas no llegan a conseguir sus expectativas. Esto es de un estudio de Research to Guidance, que son muy interesantes estos estudios, los recomiendo para ir siguiendo, los hacen anualmente y podéis, si participáis un año, os inscribís, participáis un año en el estudio, iréis incrementando la base del colectivo que va ayudándoles a entender el sector. Pero era curioso que destacar una idea, que había mucha gente que decía: yo hago la app con fines solidarios, no tengo interés de generar ingresos. Pero aún así también a la otra pregunta decía: ¿ya han conseguido sus expectativas? No, no hemos conseguido llegar a nuestras expectativas. ¿Qué significa en este caso? Es que no han conseguido ni mantener la aplicación. No es que quisieran hacerse ricos con la aplicación, es que no han conseguido ni mantenerla. Pasamos a la siguiente. Bueno, nosotros empezamos hace 1 año y medio un estudio que es complementario, diría, a algunas iniciativas que conoceréis, como el distintivo App Saludable en Andalucía, como el portal App Salud de la Fundación TIC Salud, como iniciativas de mercado como el FDA y demás. Nosotros nos centramos solo en un aspecto, que es entender cómo se pueden generar ingresos. Es decir, si consigo todo esto, después, ¿quién me puede pagar la app, ¿no? En algunas entrevistas que hemos hecho y grupos focales, la frase más repetida ha sido: ¿quién paga la fiesta? ¿Quién paga la fiesta y qué es lo que se paga en esta fiesta? Se paga por cuánto bebes, por lo bien que te lo has pasado, por la música, etcétera. Y estas son las características que hemos ido a buscar. Entonces, si pasamos a la siguiente, hemos mirado en detalle más de 200 apps. La siguiente la podemos mirar, principalmente Android y iTunes. Algunas de las vuestras quizás están aquí. Los criterios para mirar es que fueran relevantes o que fueran, por ejemplo, estuvieran en el catálogo de ISIS o fueran muy comentadas en publicaciones específicas de Mobile Health Apps, y otras similares para poder comparar modelos. Pasamos a la siguiente. Hemos ido recogiendo en este estudio detallado una base de datos, pues una serie de características de las apps, y hemos intentado, no siempre es fácil, identificar cuál es el modelo de ingreso de esta app, quién la paga y cómo la paga. Entonces, si pasamos a la siguiente, lo que hemos visto es que es muy natural para las startups ir, en entrevistas que hemos hecho, ir iterando en cuanto a criterios de usabilidad, temas técnicos, a quién incluyo, siguiendo, por ejemplo, este modelo de Lean Startup, ¿no? De ir pivotando mi solución hasta que encuentro dónde generar, cómo generar valor, cómo cambiar mi propuesta de valor para que sea adecuado. Pero aquí pongo en el título, lo que hemos visto es que ha fallado un poco más es el concepto de capturar el valor. Y yendo muy rápido, el concepto de capturar valor es que en una app puedo generar valor, puedo aportar beneficios, de mejora, de ayudar a la gestión de salud de los pacientes, ayudar a la gestión del tiempo de los profesionales, tener más datos y gestionar mejor al sistema sanitario. Pero una cosa es generar valor y otra es cómo lo puedo capturar en dinero que yo pueda ingresar en la app, que es diferente. Hay aplicaciones que la gente valora, pero no estaría dispuesta a pagar. Y este es el concepto de capturación de valor. Si pasamos a la siguiente, entonces sabemos que estamos hablando de esto porque es un entorno complejo, es decir, aunque pongamos al paciente en el centro, aquí hay muchos actores que hay que entender sus relaciones. El pagador, por ejemplo, en el sistema nuestro, es diferente a otros, incluso en Portugal, que hay copago, pues es más fácil lanzar algunas apps. En Suecia, antes ha salido Escandinavia, que hay diferentes modelos, pero en Suecia también hay copago, es más fácil. Y en otros, pero claro, esta diapositiva es para explicar, es un modelo muy complejo, y entonces, si se desarrolla una app hay que pensar en los diferentes actores, qué valor les puede aportar para ver dónde puedo capturar este valor. Pasamos a la siguiente.
Bueno, esto yo creo simplemente una lista de algunas oportunidades y retos para esta captura de valor. Yo creo que muchas la tendréis clara. La fragmentación del sistema, infraestructura, yo creo que luego habláis de sistemas de información, es una característica, un condicionante muy importante, no solamente para el despliegue, sino luego también para ver dónde consigo yo capturar el valor. Es decir, yo puedo desplegar una aplicación solamente en una región y allí conseguiré empezar a generar ingresos. Pero si a cada región o cada zona o cada cliente tengo que hacer un proyecto de interoperabilidad, una nueva integración y demás, pues entonces es un problema importante, ¿no? Porque para capturar valor en cada sitio necesito un proyecto de despliegue, ¿no? No está vinculado. Seguimos con la siguiente y diré, quizás ya estas son las finales. Nosotros hemos identificado, y en el resumen, esto es un estudio que vamos a presentar en 2 meses, está sponsorizado por Ibermática. Como mínimo hay 4 modelos en los que paga el usuario, o consideramos que se paga por el valor generado por el usuario, que es el pago por descarga, la suscripción, yo creo que lo conocéis, compras en la aplicación, que es in-app purchases, que es, por ejemplo, paga 5 euros por una consulta, o paga 10 euros por tener acceso a un contenido adicional sobre, por ejemplo, para un médico, un contenido adicional que te permite ver en 3D la anatomía, ¿no? Estas son formas en las que paga un usuario directamente por el contenido. Pero son muy interesantes que quien esté pensando en una app se plantee otros modelos de generación de ingresos. Sponsorización, anuncios, son muy claros, la venta de dispositivos, hay algunos dispositivos que van vinculados, antes ha hecho alguna referencia, la app en sí se sostiene porque hay un dispositivo que se vende y que mantiene la app, ¿no? Por intermediación, por colocación de contenidos y demás. Muchos de estos, cuando hemos hablado con gente que desarrolla apps, pues los había pensado en su momento, pero no se los va replanteando de forma continua. Y, por ejemplo, lo que hemos visto últimamente es que hay apps que son modelo gratuito, pero con sponsorización. Esto es muy fácil de entender, que es como el modelo Wikipedia. En principio es gratuito, pero cada cierto tiempo lanzas un programa a los usuarios que pide, si usted está contento con esta app, ¿por qué no nos ayuda a patrocinarla? Nos paga 5 euros al año y nosotros iremos actualizando los contenidos. A nosotros nos parece que este modelo, por ejemplo, para profesionales lo hemos visto, que empieza a funcionar bien, y si tienes una app que consigues muchos usuarios y realmente estás aportando valor, es una manera de capturar el valor no tan intrusiva y que además también facilita que los usuarios empiecen, la utilicen y la sigan utilizando y muchos están dispuestos a pagar este extra. 2 minutos y vamos a algunos ejemplos, para que veamos algunos ejemplos de esto, ¿no? Aquí, utilizando el Business Model Canvas de Osterwalder, intentábamos reflejar una de las aplicaciones, pues por ejemplo, que es principalmente para médicos, aunque también tiene su versión perdón, esta es la versión de pacientes, tiene el mismo contenido en versión médicos, WebMD, y aquí los usuarios son los pacientes, y lo vemos a la parte de la derecha de todo. En este tipo de instrumentos sirve para representar los diferentes elementos que permitirán entender el modelo de negocio. En el centro está cuál es la propuesta de valor principal, y al ser un contenido para pacientes, la propuesta que pensaron la gente de Web Medical tenemos anunciantes locales. Entonces el contenido en principio ellos lo generan, que es a nivel internacional, pero el modelo de negocio es con anunciantes locales. Esto es una manera de representarlo. Si pasamos a la siguiente, por favor. Otro ejemplo, que es un modelo premium por suscripción, y este sí que recomiendo que lo miréis a todos, si no lo conocéis, supongo que algunos lo conoceréis, pero es la primera aplicación que es prescrita como si fuera un tratamiento. A nivel mundial tuvo el clearance del FDA, y algunas aseguradoras e incluso el Medicare en algunos estados de Estados Unidos lo aprobaron, y entonces es un tratamiento más que el médico puede prescribir al paciente. Usted vamos a hacerle el seguimiento de su diabetes con esta aplicación. Sí. Y el usuario va con esta prescripción, tiene un número que le conecta con el paciente, se descarga la aplicación, y tanto el paciente, para el paciente apenas supone un coste. Yo creo que en algunos estados no le cubre el reembolso total, pero no estoy seguro en cuáles. Pero en principio ya este es un modelo que la aseguradora ya ha visto el beneficio
claro de esta app, ¿no? Y es quien lo paga. Seguimos con la siguiente. Entonces, esto lo compartiré también. En base a esto, nosotros para elaborar el algoritmo, me quedan ya las dos últimas, dijimos, bueno, tenemos que identificar cuáles son las características que nos permiten saber cuál es el modelo de ingreso más adecuado para una app. Y una de las maneras es centrarnos en las funcionalidades, que es algo que hoy hablaremos de, ¿no?, de usabilidad y demás, ¿no? Hay criterios, por ejemplo, que tenemos que son si hay evidencias, ¿no?, si ha habido una evaluación científica demostrada, y hay otros que es si tiene un marcado, una regulación, porque facilita, pues, por ejemplo, que los hospitales públicos adquieran o paguen un dispositivo, una app, si tiene un marcado o si tiene una evaluación. Si no, es más difícil que un hospital público lo consiga. Pero lo que hemos visto es que también las funcionalidades determinan en gran medida cuáles son los modelos de ingreso más adecuados. Y si vamos ya a... Bueno, hemos hecho un algoritmo que nos determina el quién paga y cómo paga. Y, por ejemplo, en un ejemplo, creo que he puesto aquí un ejemplo final. Sí. Y esto es lo que presentaremos en breve, pero yo os quería compartir un poco estas reflexiones para que vayáis pensando los modelos de ingreso. Lo que hacemos es hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, aquí ponemos una aplicación de anatomía en 3D, que es una que se considera el gold standard. Hay una buena lucha en las aplicaciones de anatomía para ver cómo se sitúan, hay bastantes. Y entonces, en función de una serie de características de esta app, arriba a la derecha vemos nuestro análisis manual, podríamos decir, con intervención humana, cuáles hemos visto yendo a las webs de esta app, yendo a las noticias de esta app, que son los modelos que al final ellos vemos que tienen de generación de ingresos, que básicamente son en descarga y suscripción, y a veces en pago por plataforma por parte de un hospital. Un hospital adquiere licencias de esta app para todos sus trabajadores o para unos cuantos de sus trabajadores, o también ofrecen suscripción para contenidos que se vayan actualizando, pero el algoritmo nos acierta estos modelos, pero también nos propone otros que una vez los empezamos a mirar, pues vemos que pueden tener sentido. Y estas conversaciones las hemos tenido habitualmente con desarrolladores de app, y yo creo que es algo importante en algunos estudiantes, por ejemplo, de algún máster de mHealth, no sé si hay alguno por aquí, algunas veces hemos tenido estas conversaciones de que se planteen desde el inicio no solamente la usabilidad, la evaluación y demás, sino al final este concepto de quién pagará la fiesta, porque si no, al final, al cabo de poco, no tendrás manera de sostenerlo. Pues ya está, muchas gracias. Creo que las reflexiones eran estas, básicamente. Gracias. Muy bien, gracias, Gabriel. Creo que es muy importante lo que has apuntado al final, ¿no? De tener en cuenta desde el principio del desarrollo de una aplicación, pues el cómo va a sostenerse económicamente. Bien, entonces dicho esto, podemos dar paso a preguntas. Yo tengo algunas apuntadas, pero si un caso podemos dejar al público que... Yo tengo preguntas. Bueno, venga, primera, después la Ruti, después allá detrás, ¿vale? Hola. Hola. Sí. Yo soy Marta López. Trabajo en el hospital clínico con las apneas del sueño y estamos intentando poner en marcha un programa de telemedicina para seguir a estos pacientes. Entonces me pregunto un poco, porque nos estamos encontrando con problemas, ¿cuál sería el circuito desde que se desarrolla una aplicación hasta que se integra en el sistema sanitario, si es que se puede? Nosotros estaríamos en el primer paso. También ver un poco pues, qué permisos se necesitan y cómo se podría hacer. Bueno, yo no he llegado a explicaros el tema del desarrollo, pero en mi presentación hay un ejemplo. Entonces tú cuando vas, y siempre digo lo mismo, cuando se empieza a hacer un producto, es muy importante saber qué te afecta a ti, qué normativas te afectan en el producto, porque habrán cosas propias del producto. En el caso tuyo, si es una app solo, pues sería una app solo, pero si lleva el sensor de la apnea del sueño, tendrá de tener, con que es un aparato eléctrico, en principio, tendrá de tener unos ensayos de seguridad eléctrica, unos ensayos de compatibilidad electromagnética, tendrá de tener una serie de cosas. En el tema de la app específica, tendrías de tener en cuenta un análisis de riesgos de esta app,
Si se equivoca, ¿qué le puede pasar al paciente? O si no se equivoca, si después le dais un tratamiento, en base a esto le debéis dar un tratamiento, no lo sé, yo me lo estoy inventando. Entonces, a partir de ahí hay un análisis de riesgos y hay una ISO que se aplica a la app esta determinada. O sea, después tienes de tener en cuenta todo esto. Y en el momento que estás haciendo este software, tienes de tener en cuenta que el software este, que será de la app, tienes de validarlo. Una cosa que no he hablado antes, pues no he tenido tiempo. Pero lo tienes de validar. Entonces, ¿cómo se valida? Hay una MedDev, que es digamos, unas guías que están en la Comunidad Europea, en lo de los productos sanitarios, para evaluar el software sanitario, ¿de acuerdo? Y tú tendrás de aplicar la evaluación esta a tu software. Claro, y esto, en el momento que lo haces, si lo haces a un tercero, pues te lo está haciendo colaborando con alguien que te lo haga, tú ya se lo tienes de decir de un principio. Oye, que esto va a ser quiero que sea un producto sanitario, o estimo por el intended use, por el manual de uso que lo vamos a hacer, pues tú tendrás de especificárselo a él. Porque después te puedes encontrar, como me he encontrado yo, con gente que no ha hecho esto, y esto es mucho trabajo, y hacerlo a posteriori es mucho más complicado. No, complicado no. A veces dicen, no lo hago, ya, cierro ya, ¿no? Entonces, si lo haces anteriormente, lo tienes previsto, o sea, cuando tú diseñas un producto, en el fondo sea una app, sea un producto físico o sea mixto, con una app, con un producto físico, con un producto sanitario, tienes de tenerlo en cuenta, todo, en el momento antes de hacer nada. O sea, tienes de saber qué es lo que te va a afectar. Que así todo, por ejemplo, he hablado de las alarmas. Pues las alarmas, en el tema sanitario, las alarmas tienen una regulación específica de una ISO específica, que tiene 80 páginas y te dicen cómo tienen de ser las alarmas, qué frecuencia, qué potencia y qué tono. Si esto no lo tienes bien, porque has diseñado el equipo y no tiene el tono, pues entonces lo tenemos mal, porque tendrás de cambiar una placa para que pueda generar el tono adecuado y la potencia adecuada. Y además esta ISO te concreta, te estoy hablando de una cosa concreta, te concreta incluso que en un metro de radio de acción, el señor que está evaluando el producto y que está viendo en la pantalla o donde sea, pues tiene de recibir la alarma con un sonido, con unos dBs determinados, y tienes de hacer la prueba esta físicamente. Entonces el organismo notificado puede pedírtelo o no puede pedírtelo, puede pasar cualquier cosa de estas, pero lo normal es que te lo pida, ¿comprendes? Yo como organismo notificado te lo tengo de explicar. Yo cuando a mí me vienen y me dicen, yo este producto lo voy a marcar y voy a hacerlo, les digo, vamos a mirar y vamos a estudiar el producto antes de ver qué es lo que te puede afectar. Entonces, a partir de allí, tú tienes antes de empezar a hacer nada, yo prácticamente pienso que una persona cuando define un producto en el diseño es cuando tienes de estar muy, muy, muy bien hecho. Porque si no, al principio no haces un buen estudio del diseño, al final el producto puede ser no servible, no puede ser para colocarlo en el mercado. ¿Vale? Vamos un poco retrasados, ¿vale? Creo que ha respondido muchas de las cuestiones que teníamos. Sí, pero una cosa más. La idea global es que necesitáis una consultoría de apoyo en el diseño para no tener un problema 6 meses después. Sí. No, pero así en una línea. Claro, que también hay muchas veces que el desarrollo ya está empezado, entonces es cuando te encuentras con el problema, ¿no? Entonces nos acaba de resolver que mejor que no nos encontremos con el APC de Sí, yo simplement... Bueno, vale. No la vull desanimar, però... No, però clar, no els vull desanimar, però antes de entrar, porque si no... Está apagado, está mudo. ¿Ahora? Sí. Hola, buenos días. Soy Ruti Acosta, soy de ACFA Healthcare. Mi pregunta y es relacionada pues más o menos con cada uno de los conceptos que ustedes vieron. ¿Cómo creen ustedes que será como el futuro de las apps? Porque realmente como lo están colocando, yo lo estoy viendo que van a seguir como el mismo mecanismo de los medicamentos, y eso implicará que desarrollemos tiempo, inversión de dinero, y realmente la capacidad de las empresas que estamos haciendo las apps son startups. ¿Eso quiere decir que realmente nos van a absorber las grandes compañías, o cómo será el futuro en esa perspectiva? Hago una analogía con el mercado farmacéutico, es decir, ACFA es bastante grande, ¿no? Quiero decir, coexistirán pues startups con gente que tiene una masa
crítica y líquida en inversión muy grande y, bueno, si algunos harán inversiones, como pasa ahora con las moléculas, que hay grandes empresas que cogen una biotech en California con 3 biosimilares y la entran para adentro y se la quedan. Es decir, será una situación dinámica, sí, entiendo yo, ¿no? Yo sí que, si me permitís un apunte, veo quizá una diferencia entre el mercado farmacéutico y el mercado de las apps, con el hecho de que un fármaco al final sirve para un objetivo muy concreto, que es la mejora de la salud o el tratamiento de una determinada enfermedad. El móvil hoy en día nos sirve para casi todo. Entonces, para mí, creo que hay una diferencia entre el hecho de utilizar una aplicación mediante un dispositivo que nos sirve para muchas otras cosas que el hecho de un fármaco. Entonces, yo sí que veo que hay una aproximación similar a la farmacéutica, pero creo que habrá un momento en que tendremos tal cantidad de apps y que nos llegarán de forma tan de repente, que creo que este modelo de validación farmacológica no acabará de encajar. Yo creo que se tendrá que reformular un poco cuáles son los mecanismos para realmente incluir estas aplicaciones y conseguir este proceso de certificación. Es un poco para dar el apunte. No estamos de acuerdo. Que seguro que no estarán de acuerdo. No, yo no es que esté de acuerdo o no de acuerdo. Es que el nuevo reglamento, ¿os lo leéis? O yo ya, pues lo podéis bajar. Bueno, pero las cosas han de ser factibles. Yo estoy con Jesús, o sea, hay que hacer las cosas cuando sea producto sanitario como producto sanitario, pero ahora la FDA también opinaba respecto, en lugar de aprobar producto por producto, aprobar entidades que hicieran o sea, que si tú desarrollas y haces la ISO correspondiente en tu empresa, pues te certificas conforme tú puedes hacer aplicaciones porque ya las harás bien, en lugar de ir producto por producto. Aquí solo un apunte, decir que la FDA en estos momentos está viviendo una transición con la administración Trump y quizá un poco antes, en la que están entrando los lobbies de pacientes, a veces de forma un tanto, bueno, no del todo transparente, y está cambiando la cara de la FDA. Con lo cual también estaría bien ver qué hacen las agencias regulatorias, por ejemplo, en el norte de Europa, que parece que son más impermeables a según qué manos invisibles. Y aquí lo dejo. Sí, yo creo que hay mucho campo, por ejemplo, que están trabajando más y van a salir muchas cosas con las apps. Era un señor que me encontré que está en Estados Unidos y él, una de las cosas que estaba haciendo era a fotografiar con el iPhone o con una smartphone el fondo de ojo, el ojo, y de esto pueden sacar. Bueno, estuvo explicando el señor aquel y pueden sacar, bueno, definirte el cáncer, tú puedes diagnosticarte la tira de cosas, entonces van a salir muchas cosas. Y las apps, en cuestión de adherencia, en cuestión de esto, son muy importantes, y en cuestión de la poscomercialización que os hablaba antes, también son importantes. Van a dar mucho juego. De todas formas, yo creo que no se va a desregular, ¿eh? Mi opinión, tal como estoy viendo que va el tema, es que no, al revés. O sea, están colocando que quieren hacer un seguimiento, como los medicamentos. Cada vez se están acercando más a los medicamentos. Incluso para darle el valor de producto sanitario, te están pidiendo ensayos clínicos que antes no pedían, ¿no? Y ahora en el nuevo reglamento te los van a pedir para que tú demuestres que realmente lo que dices que hace la app y que es un beneficio para la salud es correcto y va bien, ¿no? Que en el fondo esto también te protege, porque si tú te coges una app cualquiera y dices que esto me va a servir para tal y no te sirve para nada, entonces te están vendiendo una cosa que no es. Alguien tiene de regularlo, no sé si me explico, o tiene de marcar unos caminos, porque si no nos podríamos tomar como los del cáncer estos últimamente, que dijeron no hay que tomar nada de medicamentos, todo plantas medicinales. Pues claro, esto tampoco, estaríamos en un impasse. ¿Quién tiene razón aquí? Yo creo que hay que buscar evidencias, y para las evidencias los ensayos clínicos es lo mejor. Si se hacen bien, son lo mejor, ¿vale? O sea, no sé, es mi opinión, ¿eh? Claro, si es que sí, ¿no? Sí, hola, buenos días. Montse Moarra de Aquas. Mi pregunta es para Pau. En el contexto de evaluativo que nos has hecho de mHealth y apps, no me ha parecido ver un aspecto importante, que es la dimensión ética, que a veces parece como abandonada, ¿no?, en tema de evaluación, pero ¿qué pasa con todo el tema de privacidad, acceso, ¿no?, a la información personal, ¿no?, y cuando hablamos de apps? Yo creo que supera la dimensión ética, supera la evaluación de las intervenciones digitales,
y abarca más todo lo que sería el sistema sanitario en general en términos de uso de datos y Big Data. Y por supuesto yo entiendo que a nivel europeo tendrán un marco regulatorio y los amigos anglosajones también tendrán otro, y ahí nos encontraremos en la calle viendo qué marco nos encaja mejor a nuestra sisa para estar cómodos. Pero vamos, yo soy un poco escéptico en términos de la evaluación de políticas sanitarias públicas y de apps en nuestro contexto más inmediato, porque no hay una gran tradición de evaluación en general. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, un aplauso para la mesa. Os recuerdo que tenéis una hoja de evaluación, por favor, la rellenáis. Ahora tendríamos que tener un café fuera, o sea que os invito a salir mientras, ¿vale? Y hacer networking con estos cracks que tenemos aquí, ¿vale? Venga, gracias.